El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta la palabra de Dios, la liturgia en la iglesia, nos presenta la palabra de Dios con dos textos bíblicos que son eh, el del libro del Génesis, o sea, la lectura es como la premonición de lo que luego sería toda la vida del Señor Jesucristo. José hace las veces de todo lo que al Señor Jesucristo le iba a suceder. Incluso José es vendido por sus hermanos. El Señor Jesús también es vendido por sus discípulos. Los discípulos eran 12, los hermanos de José eran 12 con él. O sea, hacían toda la apología de lo que sería la vida, pasión, muerte y crucifixión del Señor Jesús. Y en efecto, José tiene que vivir todo eso, queridos hermanos. Es elegido por el papá al hijo que más amaba. Era José, le había organizado una túnica preciosa y eso despertaba la envidia de sus hermanos. Ayer nosotros mirábamos en los textos bíblicos cómo
era de complicada la vida cuando nosotros nos dejamos llevar por el mal, para juntarnos todos diabólicamente y hacer el mal, alejarnos de Dios, no hacer el bien. Veíamos nosotros durante todo este proceso, hijos, cómo la invitación es a que nos alejemos del mal, hagamos el bien, no sigamos en la concupiscencia del pecado, coqueteándole al pecado, sino que hagamos todo el esfuerzo por salir de ahí, luchar incesantemente, hijos, por alejarnos del pecado, aun cuando nuestras fuerzas flaqueen. Los textos bíblicos hoy, hijos, hacen esa defensa de lo que es el Señor Jesús. En el primer testamento, con el hijo de Israel, Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, como el Padre ama al Señor Jesús, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Hijos, yo les soy sincero, o sea, estos textos bíblicos más actuales para dónde. Eso sucede en las familias, eso sucede en los hogares, eso sucede en los trabajos, en las empresas, sucede en los grupos apostólicos, sucede en las comunidades religiosas. Eso sucede, hijos, y hay problema que se presenta con eso. Luego nosotros vamos a ver, hijos, en el Nuevo Testamento, cómo el Señor Jesús, pues, es más afín con Pedro, Santiago y Juan que con el resto. Pero es que eso no tiene problema. Ellos no tienen más que el resto. Estos hijos de Israel no tenían más que José. Ya Israel había confirmado en cada uno de ellos todo su amor, su cariño, su aprecio en el momento en que fueron llegando a este mundo, en el momento en que Dios se los fue concediendo. Hijos, pero es la envidia, es la concupiscencia del pecado que se filtra en la comunidad que quiere salir adelante. Muchas veces lo he dicho, lo vuelvo a repetir, tenemos inmediatamente que ver, que detectar cuando llega esa fuerza a dividir e inmediatamente unirnos en la gracia de Dios para hacer el bien y combatir el mal. Pero eso, hijos, que a la vuelta de la esquina se reúnan para maquinar el mal, no está bien. Lo insisto, es diabólico. Y un cristiano católico convencido y practicante de su fe no debe de estar ahí, no se debe prestar para eso, porque somos hijos de Dios, queremos el bien y al bien nos invita Dios. Pues ya sabemos, queridos hermanos, todo el proceso que le toca vivir a José. Y el padre lo da por muerto, porque así se lo expresan sus hijos. Ya sabemos que lo tiran a un aljibe, de ahí lo sacan, se lo venden a los ismaelitas que pasan en caravana y ellos lo llevan a Egipto. Y la gracia de Dios, que siempre acompaña al débil, le hace florecer allí en Egipto. Y es allí donde su padre y sus hermanos se salvan cuando llega la crisis, el momento de austeridad, el momento de sequedad.
el tiempo de las vacas flacas. Es allí donde José vuelve a resucitar, resucita, queridos hermanos. Dios lo llama de nuevo a la vida y lo hace la persona más importante en el palacio, a quien el rey le pone toda la atención, le entrega todas sus posesiones en confianza para que las administre, le da toda la gracia que necesita para que lleve a cabo todos los hilos del país. Por eso, cuando llega todo el momento duro y difícil que tiene que pasar Jerusalén, pues ellos van a mirar dónde pueden comprar trigo, miel, dónde pueden abastecerse de aceite, y llegan hasta Egipto. José los reconoce y comienza a llevar un proceso bonito con ellos. José no se llena de rencores, de orgullo, de resentimiento. Los podía haber mandado incluso a matar. Los había podido expulsar del país porque tenía todas las facultades. Pero antes José en secreto llora por sus hermanos, llora por su papá. Por eso Dios siempre lo bendijo, queridos hermanos, porque no había arribismo en su corazón, porque no había prepotencia, no había sed de venganza, que es tan normal en el ser humano, hijos. Todo lo que me hizo, espere y verá, yo voy a organizar esto, ahora me toca a mí, ahora yo cojo el sartén por el mango, ahora van a ver quién es José. Nada de eso, nada de eso. Les dio provisiones para que fueran por el camino, para que llevaran a su hogar, para que se salvara su papá, para que ellos también se pudieran salvar. Habló por ellos, intercedió por ellos. Eso es el Hijo de Dios. Por eso esa era como el símil de lo que luego sería en el Nuevo Testamento la vida del Señor Jesucristo. Y en el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, el evangelista nos cuenta y nos narra toda la historia bonita de aquel buen hombre que tenía una viña, que la organizó perfectamente y la arrendó y se marchó. Pero que luego, cuando ya sabía que era el tiempo de ir a reclamar su arrendamiento, lo producido de la viña, en aquel tiempo, hijos, las personas que tenían extensiones de tierra las daban para que otros la trabajaran y partían las ganancias. Por ejemplo, dejaban el 50% para los que estaban trabajando la tierra y el resto, el otro 50%, se lo daban al propietario. Eso fue lo que hizo el dueño de esta viña, que había organizado supremamente bien y había entregado para que la trabajaran. Llegado el tiempo, el momento preciso, pues mandó por lo suyo. Y nos dice el texto bíblico que a los enviados los mataron. Luego, en otro momento, envió, digámoslo así, el doble de los que ya había enviado. Y volvieron a hacer lo mismo con ellos. Los apalearon, los vilipendiaron, los mataron, los sacaron de allí. Una cosa, hijos, que podríamos llamar irracional. Voy a mencionar algo. Mataron 50 y luego matan 100. Yo, ¿cómo pienso en enviar a mi hijo? ¿Cómo pienso en enviar a mi hijo? Eso
normalmente nosotros diríamos, pero qué bobo, qué tonto. ¿Cómo va a enviar un padre a su hijo después de que le han matado 150 de sus servidores? Eso es irracional, pero eso, el irracionalismo de Dios por salvarte a ti y por salvarme a mí, lo lleva a jugarse todo con su hijo. A mí me parece que es perfecto el accionar de Dios, porque es Dios. Porque ahí es donde nosotros tenemos que reconocer, eso solamente lo hace Dios. Un ser humano nunca haría eso. Mijo, vea, ya han matado 150 de mis trabajadores. Vaya usted a ver qué hace. Ni riesgos, ni riesgos. Eso nunca. Pero Dios Padre dice, yo sé que usted, hijo, puede salvarme toda mi creación. Yo sé que usted puede hacerlo. Y simplemente envía a su hijo. Y ese es el caso que nos narra la parábola. Envió a su hijo. Y nos dice el texto bíblico que inmediatamente lo vieron, todos dijeron, vean, ese es el heredero. De una, matémoslo y nos quedamos con la herencia y punto. Matando al hijo, por acá no se va a aparecer el padre, para nada. Nos va a coger miedo. Hijos, y fue lo que hicieron. Mataron al hijo. Entonces el texto bíblico nos hace la reflexión. El mismo Señor Jesucristo, que estaba rodeado con los escribas y fariseos, les pregunta, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores que ya mataron 150 de sus servidores y fuera de eso fueron capaces de matar al hijo? ¿Qué hará con esos servidores? Hijos, justicia, justicia. Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Eso es. Entonces, hijos, aquí la pregunta va un poquitico más personalizada. ¿Qué has hecho con la viña que Dios te ha regalado? ¿Qué has hecho con la viña en la que Dios te puso como labrador? ¿Qué has hecho con la viña de tu vida? Este es el momento bonito para uno cuestionarse, analizar, pensar, reflexionar la vida. ¿Cuántas veces Dios ha querido ver cuáles son los frutos de tu viña, de tu vida? ¿A cuántas personas el Señor ha puesto en tu caminar para que muestres qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que te ha quedado de la formación que Dios a través de tus años ha ido haciendo? ¿Cuántas personas han aparecido en tu vida? Como hablábamos ayer, mendigos en la puerta de la entrada de tu corazón, de tu hogar, de tu familia, de tu trabajo, del grupo pastoral, de la comunidad parroquial. Si el Señor manda hoy a recoger los frutos de la viña que a ti y a mí nos ha entregado para trabajar, sea la vida, ¿qué le vamos a entregar? ¿O vamos a hacer lo mismo que hicieron estos labradores malvados? Matar a su hijo.
ya nosotros no podemos pensar que nada nos va a suceder, porque ya nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y la palabra de Dios es empática. Nos recuerda que mataron a 150 de sus servidores y que también mataron a su hijo. Pues, queridos hermanos, va a venir el dueño de la viña, va a venir el dueño de la vida, el dueño de tu vida y de la mía, y nos va a pedir cuentas. ¿Cómo estamos para rendir cuentas ante Dios? Ante el dueño de la vida, ante el dueño de la viña. Por eso Dios, por medio de la iglesia, nos regala el precioso tiempo de Cuaresma para que nos preparemos, para que luchemos con nuestras pasiones, nuestros deseos, sentimientos, emociones, debilidades, fragilidades, infidelidades y pecados. Y demos unos pasos hacia la perseverancia en el caminar hacia el encuentro con el Señor. Pues, queridos hermanos, que estos textos bíblicos hoy, que nos hablan de toda la vida, pasión, muerte, crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesús, nos ayuden a reflexionar nuestro caminar cuaresmal. Y hoy, que es viernes penitencial, viernes de abstinencia y de ayuno para quienes lo quieran y lo deseen hacer, queridos hermanos, podamos recurrir al sacramento de la confesión. Hijos, asistir al sacramento de la confesión es ir a un juicio anticipado. Y cualquier persona que tiene cuentas pendientes con la ley se adelanta en un juicio anticipado y le va bien. El juez le dice: mira, te iba a poner una condena de 20 años, pero como viniste y no te tuve que ir a buscar, te voy a rebajar a 10. Y como me confiesas todas tus faltas, te voy a descontar otros 5. Te quedan 5. Y como 5 son escarcelables, te voy a dar cárcel, casa por cárcel. ¿Le fue bien? ¿Le fue bien? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hijos. Anticiparnos cada mes al juicio final. Ir donde el Señor por medio de un sacerdote, así sea más pecador que tú, a confesar los pecados, a pedir la misericordia de Dios, para que Él, por medio de ese sacerdote pecador, más que tú, pero que Él lo escogió para administrar los sacramentos, te absuelva y tú te ganes el descuento de la pena. Hay algo muy bonito, hijos, de lo que estoy plenamente convencido y que normalmente no se habla. Hijos, si yo me anticipo al juicio final, los pecados que hasta hoy yo confiese realmente con intención de reparar y de no volverlos a cometer, los que hoy, viernes, cuando yo me confiese, hasta hoy, esos pecados hacia atrás, ni siquiera en el juicio final se van a tener en cuenta. Oiga, este padre lo que dice, por Dios, hijos, es real. Porque entonces sería falso de que el Señor hoy me recibe mis pecados y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces sería un Dios que no es misericordioso, porque es acumulativo. Y todos los pecados yo me confieso y me los sigue teniendo en cuenta ya para juzgarme en el último día.
no tiene sentido. Contamos con un Dios supremamente misericordioso que quiere tu salvación y la mía, pero que nos pide un pequeño esfuerzo. Que deseemos recomponer la vida, que deseemos convertir nuestra vida, que deseemos no volver a cometer los pecados. Hijos, y que luchemos, como se los he dicho. Si soy muy mal hablado y todo el día digo palabras soeces, hijos, pues concienticemos ese comportamiento. Y si todos los días digo 20, hoy digo 19, y mañana 18, y pasado mañana 17, y voy ampliando el tiempo de gracia. Y Dios va a bendecir mi esfuerzo con toda seguridad. Y un día triunfaré ante el pecado. Que sea este viernes, pues, queridos hermanos, la invitación que nos hace el Señor a hacer penitencia, abstinencia y ayuno y oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.